Bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia de la que hoy vamos a tratar de algo que habitualmente como abogados y abogadas no tratamos. Estas ponencias están dirigidas desde el Ilustre Colegio de Abogados de Granollers, así como del grupo de Pucat Joves. Mi nombre es Elena Villa, hemos hecho un recorrido hasta el día de hoy de bastantes ponencias relacionadas con el estudio pormenorizado de la investigación de la prueba dentro de las diferentes fases del procedimiento penal. Y en concreto hemos analizado muchísimos artículos del 588 de la LETRIM, así como delitos concretos informáticos. Y siendo que no es en nuestra práctica habitual un tema que toquemos, he considerado importante por la trascendencia que puede tener si en algún momento de vuestra carrera profesional os encontráis en este tipo de delitos, que os suenen conceptos y que os suenen organismos y comisiones para que el día de mañana, pues si estáis incursos en un tipo de delito de este cariz, sepáis actuar en defensa del investigado, ¿no? O de la investigada. Bien, aquí os he acompañado un PDF, como veis en pantalla, del balance de datos de tramitación, sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la que nos gestiona todo este tipo de cuestiones. Veis en el margen superior derecho, la Comisión de Propiedad Intelectual es la CPI, que encontraréis como siglas. Y aquí, en el primer apartado, perdón, se especifica el número de solicitudes que se han presentado ante esta comisión. Se han presentado 631 solicitudes, 13 desde el 1 de enero del 2019, es decir, desde que se inició hasta el día de hoy, ¿vale? De las 353 eran incompletas y ha sido necesario requerir subsanaciones y 46 se ha hecho una mejora voluntaria. Bien. De las 271 se han dejado archivo de actuaciones por desistimiento del solicitante y no se subsana la solicitud defectuosa o poco fundamentada que se ha requerido por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual. Las solicitudes de expedientes completos en total han sido 360 los completos, por lo tanto han prosperado y han sido completos y conformes al Real Decreto, que aquí se cita, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual y han sido completamente tramitadas. Fijaros que realmente no es una proporción muy elevada, ¿no? Bueno, expedientes que han dado lugar a un acuerdo de inicio son 176. Y en 112 casos se ha producido el archivo de actuaciones por retirada voluntaria de contenidos, ¿os acordáis que antes también lo hemos dicho? Y en cambio 3 por caducidad del procedimiento. Vemos aquí que en efecto, atendiendo al número de webs afectadas, en total podemos facilitar los siguientes datos. 176 expedientes abiertos formalmente, se han afectado 345 webs piratas, 308 webs se han considerado como responsables, de ellas 170 webs de enlaces consideradas infractoras directas de derechos de propiedad intelectual y 37 webs de enlaces adicionales notificadas inicialmente como terceros intermediarios. Fijaros que es alto el número de webs piratas y estas son las interceptadas. En los 128 casos de retirada previas a la apertura formal del procedimiento se ha afectado a 135 webs adicionales que han retirado los contenidos ofrecidos ilícitamente en numerosas ocasiones tras ser conscientes de su responsabilidad y de haber sido identificados por la Comisión de Propiedad Intelectual. Bueno, por tanto, el número global de webs afectadas por acciones de la Comisión de Propiedad Intelectual asciende a 479. Y de esas 479, todas menos 35, es decir, unas 350, sí que han actuado. 35 han actuado, unas 450, perdón, más o menos. Han retirado, tras la resolución definitiva, todos los contenidos identificados por la Comisión de Propiedad Intelectual que ofrecían ilícitamente, lo que supone que el 92,69% de web requeridas han retirado los contenidos infractores. Y cabe destacar que dentro de estas cifras comprenden 127 casos de ceses completos de la actividad.
9 webs con extensión de dominio .es han sido canceladas a instancia de la CPI por la entidad pública red.es y 60 páginas web han sido cerradas completamente a raíz de las actuaciones de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, ya sea como consecuencia del requerimiento de información o de su notificación como interesados tras la resolución de un acuerdo de inicio. Bien, asimismo, se han dictado 30 resoluciones judiciales en el ámbito de la Audiencia Nacional, autorizando el bloqueo en territorio español de 138 nombres de dominio objeto de actuaciones de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y según lo resuelto por esta. Y vemos aquí cantidad de resolución, o sea, de nombres de dominio que podemos, pues bueno, acceder, ¿no? En este sentido, ¿no? Y que han sido interceptados y que ya han quedado autorizados para estar bloqueados, ¿no? Y que previamente pues podíamos acceder a los mismos, ¿no? Otra información de interés es que el señor Ministro de Cultura y Deporte resuelve con fecha una orden de 15 de junio del 2018 y resuelve el procedimiento administrativo de carácter sancionador contra el titular de estas webs, por la que se le suma una infracción administrativa calificada como muy grave, tipificada en el artículo 195.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Y la sanción administrativa consiste en una multa de nada menos que 375.000 euros. Fijaros que estamos hablando de multas administrativas y muchas veces lo decimos en temas penales. En ocasiones el palo administrativo que le pueden inferir a un investigado en tema penal no es tan alto muchas veces que la pena administrativa, o sea, la sanción administrativa, resolviéndose asimismo el cese de la actividad declarada infractora de dicha web durante un año y una publicación de la resolución sancionadora a costa del sancionado en el Boletín Oficial del Estado. Acordaros de aquellas medidas que tiene también y que hemos hablado en la ponencia anterior, el juez de poder hacer publicar, si lo solicita el perjudicado, en periódicos la sentencia de forma parcial o total. Acordaros que esas eran las premisas que también se podían acoger en los temas penales. Aquí estamos hablando de un tema administrativo. Bien, el 20 de junio del 2019 los juzgados centrales contenciosos administrativos de la Audiencia Nacional han autorizado la ejecución del bloqueo de más de 60 páginas web vinculadas al nombre de Pirate Bay, a instancias de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Es una de las plataformas de contenido de pirata a mayor volumen a nivel internacional. La dotación de los recursos tecnológicos y humanos adecuados a la Secretaría de la Sección Segunda es uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Cultura y Deporte. Y en el 2018 la Sección Segunda ha tramitado 152 procedimientos, que supone una reducción en tiempos de tramitación de más del 70% respecto al año anterior, respecto al año 17. Bueno, en la sección segunda hay una lista de 75 nombres de dominio que han sido objeto de resoluciones finales de aquella, que puede contribuir, por ejemplo, a reducir la financiación de los dominios mediante publicidad. En el año 17, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó su sentencia en el asunto prejudicial C 610/15 Stichting Brain. En dicho procedimiento se había planteado ante el tribunal la cuestión de si los servicios BitTorrent prestados por el portal de Pirate Bay constituyen una comunicación al público, de acuerdo con la Unión Europea, y por lo tanto puede suponer una infracción primaria de la propiedad intelectual. El Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión que estos servicios pueden suponer una infracción primaria a los derechos de propiedad intelectual por englobarse dentro del concepto de comunicación al público, dado el papel crucial del portal de Pirate Bay para facilitar el intercambio de archivos al clasificar, indexar y ordenar los metadatos incluidos en los ficheros torrent. Así es que pocas salidas hay aquí en este sentido. Los avances claros y consolidados que España viene llevando a cabo en el terreno de la defensa de los derechos de la propiedad intelectual en Internet son cada vez reconocidos y respaldados, como ha sucedido en el informe anual Special 301 Report
del Departamento de Comercio estadounidense, dado a conocer el 28 de abril del 2018, o en el informe de Roots of Innovation de la US Chamber of Commerce, en el que se ha alabado la política española en materia de propiedad intelectual. La Administración está promoviendo la elaboración de un código de conducta voluntario entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y los servicios de intermediación en Internet para establecimiento de medidas de colaboración para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. La campaña de sensibilización No piratees en el futuro se presentó en octubre del 2017 y cuenta con spots, cuñas de radio, material gráfico, medios de comunicación contra la vulneración del derecho de la propiedad intelectual, y en la que están colaborando desinteresadamente y voluntariamente la Liga Nacional de Fútbol, MediaPro, Disney, etc. He considerado que este documento, este archivo que ha acompañado, que evidentemente he referido por su trascendencia en el tema, es interesante porque esta visión como letrados y ahondando y repitiendo en el hecho de que existe el principio básico de intervención mínima del derecho penal, debemos tener en cuenta este apartado administrativo como abogados, que no podemos olvidar que son penas, sanciones graves, que si recaen en personas jurídicas pueden hacer mucho daño en cuanto a las medidas que se pueden acordar sobre las mismas. Y bueno, referiros que espero que os haya interesado la ponencia. No se ajusta a lo que habitualmente he hecho en estos últimos días, pero consideraba que era interesante que pudierais contar con el contenido de este documento para ilustraros y para ver una visión más global de lo que estábamos tratando. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro interés y seguimos.